Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 2798, inaplicabilidad deducida por Pablo Alcalde Saavedra respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. El citado requerimiento ha sido interpuesto con el objeto de solicitar un pronunciamiento para que surta efectos en el proceso sobre reclamación de multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica de esa entidad, del que conociera el 18º Juzgado Civil de Santiago. Dicho proceso se sustancia actualmente por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, bajo el rol 1398-2015, conoce de los recursos de casación en la forma y de apelación que interpusiera el requerente en contra de la sentencia del citado Juzgado Civil que rechazó su reclamo, condenándolo al pago de una multa. En lo que interesa a la acción de autos, el inciso segundo del artículo 768 reprochado se cuestiona en cuanto impide solicitar la anulación vía casación en la forma de las sentencias que carezcan de consideraciones de hecho y de derecho que les sirvan de fundamento, cuando han sido pronunciadas en juicios regidos por leyes especiales, como lo es el proceso de reclamación de multa aludido. En el marco del proceso pendiente invocado, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación de la disposición reprochada, el requerente se vea impedido de invocar, como respaldo de casación en la forma, que la sentencia definitiva dictada en el juicio de reclamación de multa omita cumplir con los requisitos impuestos a toda sentencia por el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, cual ordena que todo pronunciamiento contenga las consideraciones de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento. A juicio del peticionario, el descrito efecto impeditivo vulnera el derecho al debido proceso, el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la igualdad, reconocidos en los numerales 3 y 2 del artículo 19 constitucional, y el principio de juridicidad, consagrado en el artículo 7 de la Constitución. A efectos de fundamentar su acción, el actor se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, para luego desarrollar las argumentaciones en derecho que respaldan las infracciones constitucionales que denuncia. En cuanto a los hechos, expone que, a propósito del denominado caso La Polar, luego que la Superintendencia de Valores y Seguros efectuara una serie de investigaciones, formuló cargos en su contra y finalmente el 9 de marzo de 2012 los sancionó por supuestos ilícitos contemplados en el artículo 59, letras A y F de la Ley de Mercado de Valores y del artículo 42, número 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, absolviéndole, eso sí, del cargo de uso de información privilegiada. En contra de la sanción, interpuso el reclamo contemplado en el artículo 30 de la Ley Orgánica de esa Superintendencia, en adelante SBS. Se fundó dicho reclamo en los siguientes motivos. Primero, el requerente no conoció ni participó en las malas prácticas realizadas al interior de La Polar. La acción sancionadora administrativa se encontraba prescrita. La multa aplicada es del todo desproporcionada. Se infringió el principio de reserva legal y el derecho al debido proceso. El juzgado civil competente dictó el auto de prueba y el requerente rindió abundantes probanzas. Sin embargo, el día 24 de diciembre de 2014, el juez dictó sentencia rechazando su reclamación. Surge entonces el problema que dará origen a la acción de autos, atendido que el respectivo pronunciamiento civil se limita a reproducir las alegaciones de cada parte y respecto de la prueba, tan solo enuncia las probanzas rendidas sin realizar la valoración de la prueba aportada y sin mencionar los hechos que se tienen por acreditados, ni menos los hechos que determinaron el rechazo de la reclamación interpuesta. Frente a ello, el requerente dedujo conjuntamente con un recurso de apelación un recurso de casación en la forma, por infracción del deber de fundamentación de las sentencias que consigna el citado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y cuyo desconocimiento constituye la causal de casación en la forma, según previene el artículo 768, número 5, de aquel Código de Enjuiciamiento. Con posterioridad a ello, requirió un pronunciamiento de inaplicabilidad, toda vez que, como se indicara, atendido que el juicio de reclamación de multa se encuentra regido por una ley especial, esto es, la ley orgánica de la SBS, no puede casar en la forma según lo prescrito por la disposición reprochada. En cuanto al derecho, el peticionario alega que el descrito efecto de aplicación del precepto cuestionado provocaría las infracciones constitucionales que se denuncian a continuación. Primera infracción. Se vulnera el derecho al debido proceso, específicamente el derecho a obtener una sentencia motivada y el derecho a recurrirla. En cuanto al primer derecho, recuerda que esta magistratura ha explicitado que el procedimiento racional y justo establece la necesidad de que exista una resolución de fondo, motivada y pública, cuestión que también ha sido reconocida por la Corte Suprema.
Pese a ello, la sentencia que resolvió la reclamación de multa hizo caso omiso del correlativo deber de fundar la sentencia por las ya indicadas omisiones relacionadas con la prueba. Lo anterior habría dejado al requerente en indefensión, por cuanto no puede comprender el rechazo de su reclamación, lo que además le impide defenderse recurriendo correctamente contra la misma. En cuanto al segundo derecho, esto es, el derecho a recurrir, precisa que se trata de una garantía que indudablemente forma parte del debido proceso, tal como lo han reconocido esta magistratura, los tribunales superiores de justicia y los tratados internacionales ratificados por Chile, entre otros la Convención Americana de Derechos Humanos. Y precisa sobre este punto que la posibilidad de recurrir la sentencia por otros medios no excluye la necesidad de poder establecer la posibilidad de casar, pues si el fallo no cumple con los requisitos de validez, no procede modificarlo o revocarlo, sino más bien anularlo. Esta posibilidad de anulación, por lo demás, se ha hecho presente en los procedimientos penales y laborales. Segunda infracción. Se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, toda vez que se priva, según lo dicho, del derecho procesal a recurrir tan solo porque la sentencia se dictó en un juicio regido por ley especial, sin que haya una justificación razonable para ello. Agrega que en la especie, los efectos inconstitucionales son más graves que en otros casos, desde el momento que la falta de recurso de casación opera en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio desarrollado con severas infracciones a las garantías constitucionales. Tercera infracción, finalmente, el peticionario aduce que la aplicación del precepto reprochado vulnera el artículo 7º constitucional, atendido que permite la validez de una actuación de un órgano del Estado, como lo es la dictación de una sentencia, que no se ciñe a las formas que prescribe la ley, esto es, por el citado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que dispone los requisitos que debe contemplar todo fallo judicial. Observaciones al requerimiento. Por presentación de foja 560, el Consejo de Defensa del Estado, por la Superintendencia de Valores y Seguros, formuló sus observaciones al requerimiento bajo las siguientes 6 argumentaciones que se sintetizan a continuación. Primera argumentación. El requerimiento debe ser rechazado por cuanto la Constitución faculta al legislador para establecer procedimientos racionales y justos. En efecto, la garantía de un proceso racional y justo, consagrado en el artículo 19 constitucional, tiene un contenido. Sin embargo, como bien ha resuelto esta magistratura, el constituyente decidió no enumerar las garantías que conlleva el debido proceso de manera taxativa, para resguardar así la necesaria diferenciación que exigen los diversos procedimientos jurisdiccionales. Por lo mismo, si bien el legislador debe ajustarse a la exigencia constitucional de crear procedimientos que procedan los atributos de justicia y racionalidad, y si bien este tribunal ha entendido que integra el debido proceso la facultad de interponer recursos, en coherencia con lo anterior, también el tribunal ha sentado que la especificación de los recursos y el modo en que se ejercen es de competencia del legislador. Segunda argumentación. El requerimiento debe rechazarse porque el requerente pretende que la sentencia de esta magistratura le reconozca el derecho a un recurso que el procedimiento no contempla. Lo anterior se ajusta a la jurisprudencia de esta magistratura, la que ha sentenciado al respecto que el tribunal no puede crear un recurso ahí donde el legislador no lo ha dispuesto. Tercera argumentación. Debe rechazarse el requerimiento porque si bien el requerente no tiene derecho a recurrir de casación por la causal en comento, sí cuenta con otros medios de impugnación. Al respecto, no debe olvidarse que el legislador contempla de manera limitada la procedencia de la casación en la forma, toda vez que se trata de un recurso extraordinario y de derecho estricto. Lo anterior queda de manifiesto si se observa que aquel arbitrio solo procede cuando el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable tan solo con la invalidación del fallo. Cuarta argumentación. El requerimiento debe ser rechazado por cuanto el precepto cuestionado no vulnera el derecho al debido proceso. Lo anterior, atendido que si se observa la sentencia de primer grado que se pretende casar, esta sí contiene motivaciones tanto de hecho como de derecho. A su vez, también ha de tenerse presente que en el procedimiento que antecedió al indicado fallo se respetaron todas las garantías procesales mínimas, como precisa el Consejo de Defensa del Estado en su escrito. Quinta argumentación. El requerimiento debe rechazarse puesto que no existe vulneración del principio a la igualdad ante la ley. Lo anterior, considerando que el precepto cuestionado se aplica por igual a ambas partes del proceso, de manera que en el caso suplite, la SBS tampoco podría casar en la forma la sentencia de primer grado por falta de fundamentación. Y finalmente, sexta argumentación. El precepto reprochado no es decisivo en la resolución del recurso de casación en la forma. Ello se explica desde el momento que el requerente dedujo de manera conjunta un recurso de apelación, el que tiene como sustento los mismos fundamentos hechos valer en el recurso de casación en la forma.
Lo anterior no es baladí, puesto que reiteradamente las Cortes de Apelaciones han resuelto que si bien podría configurarse una causal de casación alegada, esta debe desestimarse cuando las alegaciones contenidas en la apelación deducida conjuntamente se basan en los mismos argumentos, de donde resulta que el vicio de forma podría ser corregido por esa vía. Por todo lo argumentado, el organismo fiscal solicita se rechace el requerimiento con costas. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, por el requerente alego el abogado señor Sebastián Giannini hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del requerente, excelentísimo tribunal, este requerimiento de inaplicabilidad, solicitando se declare inaplicable el precepto del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil en la gestión que se sigue actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa número de ingreso 1398 del 2015. La cuestión de la inaplicabilidad que debe resolverse el día de hoy no es nueva para este excelentísimo tribunal. El mes pasado, el mes de junio, en la causa 2677 de 2014, se declaró la inaplicabilidad de este precepto en relación a un juicio de arrendamiento. Anteriormente, este mismo año, en la causa 2529-2013, como bien sabe este excelentísimo tribunal, se declaró la inaplicabilidad de este mismo norma en relación a un juicio de reclamación tributaria. En los minutos que siguen intentaré demostrar que no solo por razones de certeza jurídica procede que este recurso de inaplicabilidad sea acogido en el mismo sentido que este tribunal excelentísimo resolvió en junio pasado, sino que pondré especial énfasis en que las razones para declarar la inaplicabilidad de este precepto en esta causa en concreto son aún mucho más patentes y evidentes que en los casos anteriores que este excelentísimo tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse. Como es un hecho público y notorio, en el año 2011 la Superintendencia de Valores y Seguros inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de mi representado en el contexto del llamado caso La Polar. Como es sabido y dispone el decreto ley 3538 que contiene la ley orgánica constitucional de la Superintendencia de Valores y Seguros, en esos procedimientos corresponde al señor superintendente formular cargos y luego resolver sobre los mismos cargos, actuando en este sentido como juez y parte en la aplicación del ius puniendi estatal. A consecuencia de este procedimiento administrativo sancionatorio, se impuso a mi representado una multa de 25.000 UFs y, lo que es bastante serio, se tuvo por configurada en la resolución respectiva una infracción supuesta al artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, literales A y F. Y esta cuestión es de la máxima importancia porque estas normas son normas penales, es decir, son infracciones que la Ley de Mercado de Valores sanciona con una pena privativa de libertad. En opinión de esta parte, la resolución del señor superintendente no tuvo por suficientemente acreditados los hechos supuestos en que descansa esa resolución y durante la tramitación de este procedimiento se cometieron ciertas infracciones importantes al debido proceso. Y no quiero ahondar en esa cuestión, pero solo para dar una idea de lo que estamos hablando, a esta parte se le impidió derechamente el contrainterrogatorio de los testigos que fueron interrogados por horas por la Superintendencia de Valores y en este procedimiento tuvo lugar situaciones bien exóticas, por decirlo de alguna manera, como la rendición de prueba testimonial de forma paralela al mismo tiempo en dos lugares distintos de la misma superintendencia. En este escenario, esta parte dedujo la reclamación contra la multa impuesta en el contexto de la acción que está regulada en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional a la que he hecho mención. Por disposición de esta norma, se trata de una reclamación que se tramita ante la justicia civil en el contexto y según las reglas del juicio sumario regulado en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Y este procedimiento, como la misma excelentísima Corte Suprema tuvo la oportunidad de explicitar en uno de los procedimientos vinculados a este caso, tenía por objeto no solo resolver cuestiones de mérito en relación a la aplicación de la multa, sino cuestiones de legalidad. Consistente con esta concepción de la reclamación y con el alcance de la reclamación que consagra la norma que ya he referido,
se recibió la causa a prueba. Y aquí no quiero aburrir al excelentísimo tribunal con consideraciones principales, pero solo para dar una idea de cuál era la naturaleza de lo discutido en este procedimiento, se fijaron puntos que apuntaban al meollo de la cuestión y a los hechos mismos que sirvieron de base para la decisión de la superintendencia. Uno de sus puntos de prueba es, por ejemplo, efectividad de haber incurrido el actor en las conductas que motivaron las sanciones. Es decir, una cuestión compleja de lato de conocimiento y, de hecho, estos mismos hechos que están siendo investigados en serie penal, al Ministerio Público le han tomado más de 4 años en tratar de armar su caso penal contra mi representado. Quiero decir con esto que lo que se tenía que discutir, o que lo que se debía discutir y lo que el juez debía resolver en este procedimiento era nada más ni nada menos que la existencia de hechos que configuraran la infracción vinculada a la entrega de información falsa al mercado, que es la alegación de la Superintendencia de Valores. Adicionalmente, se discutían cuestiones vinculadas a la legalidad del procedimiento de la Superintendencia. Pues bien, el 18º Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia en este juicio sumario de reclamación. Y, como escuchamos de la relación, la sentencia no pondera la prueba ni contiene razonamiento alguno. Es una sentencia de unas 41 páginas, de las cuales 37 o 38 páginas se limitan a repetir alegaciones contenidas en los escritos de discusión y a enumerar la prueba abundante rendidas por las partes, pero no hay ningún razonamiento, ningún silogismo, nada que nos permita comprender la motivación del sentenciador al resolver en la forma en que lo hizo. En este escenario, esta parte dedujo, para lo que importa el presente requerimiento de inaplicabilidad, un recurso de casación fundado en la causal del 768, número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la falta de consideraciones de hecho y derecho en que se funda la decisión. Y por eso que estamos acá discutiendo sobre la inaplicabilidad del artículo 768, inciso segundo, porque, como es sabido por este excelentísimo tribunal, esta norma restringe en este caso la causal de casación deducida por referirse a juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales. Como este mismo excelentísimo tribunal ha tenido la oportunidad de consignar en oportunidades anteriores, el origen de esta norma es algo oscuro. Se sabe que fue introducido al Código de Procedimiento Civil más de una década después de la dictación de este cuerpo legal, y la historia de la ley no consigna las razones o las motivaciones del legislador de la época para haber creado esta norma. Lo que sí es sabido es que a la época de dictación de la norma, en 1918, la cantidad de juicios especiales era sustancialmente inferior a la que hoy existe, y la cantidad de situaciones regidas por leyes especiales eran asimismo bastante más restringidas que el día de hoy. Pues bien, y esto es relevante para algo que diré en unos minutos. Esta norma rige, yo diría, 2 tipos de situaciones distintas. Primero, aquellos juicios o reclamaciones especiales donde la misma ley especial se ha preocupado de establecer y de regular un procedimiento particular para la acción de que se trata. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley de Arrendamientos de Predio Urbano, donde se contiene pormenorizadamente una descripción de un procedimiento determinado. Lo mismo ocurre con la reclamación tributaria, regulada en el Código de los Tributarios, artículos 122, 140, 144, donde hay un procedimiento que la misma ley especial describe. Digamos que ese es un grupo de situaciones regidas por la norma que solicitamos sea declarada inaplicable. Pero hay otro grupo, que es el que nos interesa el día de hoy, de situaciones, que tiene que ver con aquellas leyes especiales que contemplan y rigen determinadas reclamaciones, pero que no regulan, por así decirlo exhaustivamente, un procedimiento, que no contienen un procedimiento particular, sino que más bien reenvían a un procedimiento de naturaleza general. Este es el caso de la reclamación de multa que impone la Superintendencia de Valores y Seguros, donde el artículo 30 de la Ley Orgánica remite al juicio sumario y contiene un par de normas que uno podrá considerar procedimentales, como la exigencia de que antes de presentar la demanda haya que pagar el 25% de la multa, o que al vencido habrá que condenarlo en costa, etcétera, etcétera. Pero el procedimiento, lo que tiene que ver con el procedimiento mismo y con el régimen de recursos, está íntegramente regulado en el Código de Procedimiento Civil, artículo 680 y siguiente.
Más adelante, insisto, volveré sobre este punto. Pues bien, sea como sea, no hay ninguna duda de que el artículo 768, inciso segundo, aplica a ambos grupos de situaciones. El Consejo de Defensa del Estado no tiene ninguna duda, al punto que apenas subió nuestro recurso de casación en la forma a la Corte de Apelaciones, presentó un escrito solicitando la inadmisibilidad de la casación, precisamente por aplicación del 768, inciso segundo. La Corte de Apelaciones de Santiago no tuvo ninguna duda y declaró inadmisible el recurso, estando pendiente un recurso de reposición. Por lo tanto, no está firme esa decisión, pero la interpretación de la Corte fue que era aplicable el artículo en cuestión a el procedimiento en curso. Y a su vez la Corte Suprema ha dicho en varias oportunidades que el 768, inciso segundo, aplica a los procedimientos, la restricción en cuanto a la casación de la forma aplica al procedimiento del Decreto Ley 3.538. Como dije entonces, la gestión pendiente es que se resuelva definitivamente la admisibilidad del recurso de casación en los autos indicados. Situación análoga, podríamos decir, a una causa que recientemente este excelentísimo tribunal tuvo la oportunidad de resolver, el 2677 de 2014, donde también lo pendiente era la reposición. Pues bien, en esta circunstancia es bastante evidente, y no hay que ser adivino a este respecto, para tener claro que de no declararse la inaplicabilidad de esta norma, el recurso de casación en la forma interpuesto será definitivamente declarado inadmisible, y la sentencia, que contiene, en opinión de esta parte, muy graves vicios legales y constitucionales, no podrá jamás ser anulada. Discrepamos del Consejo de Defensa del Estado cuando señala que el hecho de que haya una apelación presentada obstaría al carácter decisivo de la norma en la gestión pendiente. Primero, porque la gestión pendiente, según ha sido descrito por esta parte en el recurso, es en que incide la solicitud de inaplicabilidad es la casación. En segundo lugar, porque no es efectivo que los fundamentos del recurso de casación y los del recurso de apelación sean los mismos. No podría serlo. Cosa distinta es que en el recurso de apelación se señale a sí mismo, por así decirlo, la mala calidad de la sentencia y la ausencia de consideraciones, pero los fundamentos son distintos. Pero más importante que todo lo anterior es que los recursos en nuestro derecho de casación y apelación persiguen fines fundamentalmente distintos. Y a este respecto solicito la venia del excelentísimo tribunal para leer una breve cita del profesor Raúl Tavolari, que explicando las diferencias entre el recurso de casación y apelación dice lo siguiente: así, mientras el recurrente de casación apunta a obtener la invalidación de la sentencia, imputándole circunstancias que conducen a su anulación, el de apelación no tiene reproche de validez alguno que formular y, por el contrario, sustentándose en dicha validez, persigue la reforma de la decisión. Y luego sigue el profesor Tavolari diciendo que el Código no puede prescindir de esta diferencia, de tal modo que cuando proclama la necesidad de que los recursos se deduzcan conjuntamente, solo regula una cuestión formal de oportunidad, pero en ningún caso olvida o modifica el principio básico de que se trata de peticiones incompatibles. Es decir, el recurso de casación supone que la sentencia está viciada y debe ser anulada, y el recurso de apelación presupone la validez de esa sentencia. Y esta parte ha recurrido a este excelentísimo tribunal porque no está dispuesta a condonar o convalidar la validez o el vicio de nulidad tan grave de que adolece esta sentencia. Quiero referirme ahora a la garantía de igualdad ante la ley. Este excelentísimo tribunal estableció en junio pasado que la norma en comento importa una diferencia arbitraria que infringe los artículos 2 y 3 de la Constitución Política. Se ha dicho que esta norma es una norma de excepción que sustrae de la normativa general a una situación sin fundamento, produciendo menoscabo. Causa 2677-2014. En esa causa, resuelta en junio pasado, se efectuó, para efectos del análisis de la constitucionalidad de la norma, una comparación. Y se dijo, tenemos que resolver si en un procedimiento especial como el de arrendamiento tiene sentido que se haga una diferencia en cuanto al régimen de recursos versus los procedimientos generales o ordinarios. Pues bien, el caso que
debe ser resuelto en esta oportunidad propone una situación mucho más extrema. Y esta es que el juicio sumario de reclamación de multa regido por el Decreto Ley 3.538, pero donde toda la reglamentación procesal está contenida en el Código de Procedimiento Civil, es exactamente el mismo juicio sumario contenido en el derecho procesal general. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse acá es ¿qué sentido puede tener una norma que, tratándose de dos procedimientos idénticos, establece una diferencia restringiendo el acceso a los recursos? Y es por eso que al comienzo del alegato dije que en este caso la arbitrariedad de esta norma es mucho más patente que lo que ocurre, por ejemplo, en el juicio de arrendamiento, donde hay una reglamentación procesal exhaustiva, o lo que ocurre con las reclamaciones tributarias, donde incluso la misma ley innova en materia de recursos. Por ejemplo, eliminando la casación en la forma, pero contemplando una apelación que en la práctica es un recurso de casación por cuanto permite corregir vicios, como en el caso del vicio de nulidad. Entonces, siguiendo, por ejemplo, la opinión disidente de estas últimas sentencias, de aplicarse una interpretación sistemática de las normas procesales, llegamos a que no hay ninguna razón para considerar racional esta distinción, porque por de pronto no hay en este caso ningún diseño procedimental por parte del legislador en materia de procedimiento y en materia de recursos que nos permita tener algún tipo de deferencia hacia esta norma en la esperanza de que ella tiene el germen de justo y racional procedimiento. No hay, por lo tanto, ninguna razón para que en un juicio sumario se restrinjan los recursos y en el otro no, tratándose del mismo procedimiento y por el solo hecho de que la acción emane de o esté regida por una ley especial. A este respecto es importante recalcar el error del Consejo de Defensa del Estado cuando afirma que este recurso lo que pretende es crear un recurso que el procedimiento no contempla. El juicio sumario sí contempla todas las causales de casación en la forma. Es esta norma algo exótica y, perdonando la expresión, que casi por carambola en este caso particular restringe recursos procesales que sí están disponibles para los ciudadanos en otro tipo de juicio sumario. En el mismo juicio sumario, pero cuando no hay una ley especial. Y por lo tanto, lo que pretendemos con este requerimiento es un efecto meramente supresivo de una norma que hace excepción en el contexto del mismo juicio sumario. Esta distinción es arbitraria no solo porque no dice relación y no tiene una explicación racional cuando uno revisa el procedimiento, que de nuevo es el mismo que del juicio sumario, sino que tampoco tiene sentido atendiendo a la naturaleza del juicio de la reclamación. Es bastante evidente que la cuestión que nos convoca, es decir, la reclamación de la multa, es un juicio de lato conocimiento, altamente complejo, con alta cantidad de cuestiones de hecho y de derecho que valorar, de alto significado social y donde por de pronto constituye esta sanción una manifestación del ius puniendi estatal que afecta gravemente derechos de los ciudadanos. ¿Por qué en este caso mi representado no tiene acceso a reclamar la nulidad de una sentencia y sí lo tiene, por ejemplo, las partes en un juicio sumario de precario donde la cuestión discutida es excepcionalmente acotada, limitada, donde incluso la cosa juzgada tiene un efecto bien limitado, atendida a la naturaleza de esa acción, y donde típicamente se trata de un procedimiento de interés puramente privado, de particulares? Bueno, no hay ninguna razón para que las partes del juicio sumario de precario tengan acceso a estos recursos y mi representado, en una situación que me atrevo a caracterizar de bastante mayor gravedad, no tenga acceso a esos recursos. Y esto refuerza el carácter arbitrario de la distinción del 768, inciso segundo. Y que, insisto, es un caso de arbitrariedad que es mucho más patente que cualquier otro que este excelentísimo tribunal haya podido resolver hasta ahora en materia de la norma que solicitamos sea declarada inaplicable. Pasando a la garantía del artículo 19, número 3, quiero hacer presente que en nuestra opinión
y así lo dispuesto este excelentísimo tribunal, la norma en comento no es coherente con el derecho a obtener una sentencia motivada, ni se condice con el derecho a contar con un recurso útil. El derecho a la fundamentación de la sentencia, ha dicho este excelentísimo tribunal, es parte de las garantías mínimas de un procedimiento racional y justo. Causa 1876 del 2010, 2034 del 2011, por mencionar algunos procedimientos donde este excelentísimo tribunal ha resuelto esta cuestión. La excelentísima Corte Suprema de Chile ha dicho que la fundamentación de la sentencia elimina la sensación de arbitrariedad, permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública. Esto mismo ha sido dicho por el Tribunal Constitucional de España y nuestra excelentísima Corte recoge esta opinión. Y ha dicho también que gracias a la fundamentación de la sentencia se llega a la aplicación de los principios de transparencia, publicidad, pilares fundamentales del Estado democrático de derecho. Estas consideraciones son especialmente relevantes en el caso que nos ocupa, tratándose de un procedimiento administrativo sancionador, donde el juez ha hecho las veces, donde el Estado ha hecho las veces de juez y parte y donde hay un claro interés público comprometido. Y para finalizar este punto, y esto tiene relevancia para lo que diré a continuación, la doctrina nacional y extranjera citada en nuestro requerimiento está conteste en que la motivación explícita de la sentencia es lo que permite precisamente controlar la discrecionalidad de los jueces y es lo que habilita la posibilidad de impugnar sus decisiones. Y esto está relacionado con la garantía del justo y racional procedimiento en cuanto incorpora el llamado derecho al recurso, como ha dicho este excelentísimo tribunal, causa 1373-09. Y recurso que debe ser útil, como ha dicho también este excelentísimo tribunal. Lo anterior está en plena sintonía con lo dispuesto por los tratados internacionales sobre la materia, Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere a la necesidad de que el recurso judicial sea efectivo, artículo 25.1, lo que ha sido interpretado concretamente en casos contra el Estado de Chile, por ejemplo, caso Clot con Estado de Chile, con que el recurso debe ser idóneo para combatir la infracción de que se trata y que no basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad. Bueno, respecto de esta misma efectividad, la Corte Suprema ha dicho que para que los recursos sean efectivos, las sentencias deben ser fundadas, causa 4245 del 2004. Y esto nos lleva al tema de si no nos basta con el recurso de apelación. Y la respuesta es que no. El recurso de apelación en este caso no es el idóneo para atacar vicios de nulidad tan fundamentales como el que afectan esta sentencia. Cuando una sentencia omite por completo las consideraciones de hecho y derecho, se hace difícil de atacar mediante el recurso de apelación, entre otras cosas porque la parte agraviada tiene serias dificultades por razones bien obvias para poder identificar y hacerse cargo de los errores que hay que enmendar. Y es por esto que cuando la sentencia carece por completo de consideraciones de hecho y derecho, lo que corresponde es anularla. Ese es el remedio eficaz y adecuado para una sentencia que adolece de ese vicio. Sentencia que en este caso además infringe las normas que la ley prescribe para la validez de los actos del Estado y por lo tanto infringe el artículo 7º de la Constitución. Creemos sinceramente que el artículo 768, inciso segundo, en cuanto priva del remedio de nulidad a un acto que infringe la Constitución a este respecto, es también inconstitucional por infringir este precepto. Y para terminar, creo que un buen resumen de las razones que determinan la necesidad de acoger en este caso concreto el recurso de inaplicabilidad lo hace la sentencia de junio pasado de este excelentísimo pleno, cuando dice que la ausencia de un recurso anulatorio efectivo arriesga a dejar indemne las infracciones del sentenciador, con menoscabo injustificado de las partes y del interés público comprometido, consistente en la igual defensa legal de los derechos e intereses de los litigantes. Con esto concluyo, excelentísimo tribunal, y solicito se acoja a nuestro requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el Consejo de Defensa del Estado tiene la palabra hasta por 20 minutos el abogado Jorge Correa. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo Tribunal Constitucional, alego en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el objeto de que, en definitiva, se rechace este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
Me parece importante, excelentísimo tribunal, contextualizar los hechos que hemos escuchado tanto en la relación como en el alegato de mi distinguido colega, puesto que está precisamente ahí la raíz, la base de por qué la Superintendencia de Valores y Seguros y el Consejo de Defensa del Estado estimamos que en este caso concreto no hay ninguna razón para que se declare la inaplicabilidad de esta norma. Me parece importante señalar que don Pablo Alcalde, a diferencia de lo que se ha sostenido por mi distinguido colega, ha podido ejercer en todas las instancias y en todo el extremo necesario a la debida y adecuada defensa de sus intereses todos los recursos que le franquea la ley, ha hecho todas las alegaciones correspondientes, ha hecho valer en su favor todas las defensas que nuestro ordenamiento jurídico le provee, frente a la gravedad de los hechos que constituyen el caso La Polar y que son de público y notorio conocimiento, excelentísimo tribunal. En efecto, no solo ha reclamado en el proceso en que incide este requerimiento de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sino que también dedujo un reclamo de ilegalidad ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, donde que se fundamentó en idénticas consideraciones hechas valer en el reclamo en contra de la multa. Recurso o reclamo de ilegalidad que luego de ser conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones fue rechazado y a raíz de lo cual se dedujo un recurso de queja para ante la excelentísima Corte Suprema, quien conociendo del mismo igualmente lo rechazó. En lo que dice relación con el reclamo de la multa, señoría excelentísima, y a diferencia de lo que se ha planteado por don Pablo Alcalde en este requerimiento, se llevó adelante el proceso cumpliéndose cada una de sus etapas. Cada una de sus etapas. Y una de esas, la fundamental, ha sido la sentencia definitiva de primera instancia dictada por la magistrado titular. ¿Y por qué quiero enfatizar que se ha cumplido a cabalidad todo lo que corresponde en relación con el proceso en su sustanciación y en su fallo? Porque en este caso concreto, el fundamento final por el cual nos encontramos en esta audiencia hoy en día es que se le imputa a esa sentencia en particular en no haber dado cumplimiento a los requisitos que la ley señala, con todas las consecuencias del caso que hemos escuchado. Sin embargo, la mera lectura de la sentencia, excelentísimo tribunal, nos da cuenta de algo fundamental en la opinión de esta defensa. Y es que, en cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual las sentencias deben dictarse conforme al mérito del proceso, eso fue precisamente lo que se hizo. ¿Y qué debe entenderse por esto que se dicte conforme al mérito del proceso? ¿Qué es lo que nos tiene que informar el juez al momento de tomar una decisión? Nos tiene que informar de cuál es su convicción. Lo que la parte que ha sometido su pretensión al tribunal necesita es saber cuál es la convicción del juez, puesto que en definitiva será ahí donde podrá esa persona ver realmente si esa decisión le conlleva o no un agravio. Y en este sentido, excelentísimo tribunal, la sentencia es clara y categórica en cuanto que contiene todos los elementos necesarios, todos los fundamentos correspondientes para que las partes quedemos debidamente informadas de cuál ha sido la convicción clara y precisa de ese sentenciador frente a los hechos y frente a las alegaciones que se le han hecho valer. Y me remito a lo que ha señalado mi distinguido colega en cuanto al contenido de la reclamación, y la sentencia rechaza cada uno de esos contenidos en forma clara
y lo más importante, excelentísimo tribunal, en forma fundada, en forma completamente fundada, que no son los fundamentos que la parte requirente le parecen pertinentes, no cabe ninguna duda. El recurso de casación, el contenido del recurso de casación en la forma y el contenido del recurso de apelación conjunta que se dedujo, así lo demuestran. Por lo mismo, no cabe ninguna duda de que aquí opera plenamente la doctrina que en tantas sentencias ha fijado la excelentísima Corte Suprema, en el sentido de que una sentencia no contenga los fundamentos que la parte estima deben contener, no significa necesariamente que esa sentencia carece de fundamentos. Y ese es precisamente el caso concreto de este requerimiento de inaplicabilidad. Y no puedo dejar de destacar, excelentísimo tribunal, que todas y cada una de las alegaciones hechas valer, algunas de las cuales hemos escuchado en esta audiencia, en ese reclamo de multa, fueron debida y fundadamente rechazadas por el tribunal. Especialmente, y lo recalco, excelentísimo tribunal, atendida a la prueba rendida por la parte reclamante. No fue una decisión caprichosa, no fue una decisión sin ninguna conexión con lo que ocurrió al interior del proceso. Todo lo contrario. La sola lectura del fallo, insisto, demuestra precisamente que es en razón de lo ocurrido al interior del proceso que se resolvió como se resolvió. Por lo mismo, y considerando que esa sentencia tiene los fundamentos necesarios, ocurren dos cosas importantes. Y en este sentido, me gustaría hacerme cargo ahora, señoría excelentísima, de los fundamentos por los cuales hemos hecho valer en los escritos correspondientes, por los cuales solicitamos que este requerimiento, en este caso concreto y particular, en relación con el señor alcalde, que se origina en el caso de la Polar, debe ser necesario y precisamente rechazado. Tal como lo escuchamos en la relación, nuestra primera alegación es que la Constitución le dice al legislador que debe establecer los procedimientos jurisdiccionales racionales y justos. En el escrito por el cual hacemos las observaciones, se citan una serie de sentencias, señoría excelentísima, y en definitiva todas ellas apuntan respecto de este punto en concreto a que forma efectivamente parte de ese procedimiento jurisdiccional racional y justo la posibilidad de impugnación. Y esto quiero destacarlo, excelentísimo tribunal, la posibilidad de impugnación. No hay ninguna duda al respecto. Y en este caso concreto la posibilidad de impugnación está plenamente vigente. Plenamente vigente. En segundo lugar, lo que se pretende a través de este recurso finalmente es que se cree un recurso a la parte reclamante que la ley no le concede. Si se declarara inaplicable, entraría a operar el recurso de casación en la forma y la apelación conjunta ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, lo que efectivamente no corresponde, puesto que incluso este mismo excelentísimo tribunal lo ha declarado en las sentencias que se citan y a las que me remito para no alargar innecesariamente este alegato. Enseguida, en la gestión judicial pendiente, el recurrente no tiene este recurso a la casación de forma por la causal invocada. En esto me parece sumamente importante. No es que en los juicios especiales, señoría excelentísima, no puedan deducirse un recurso de casación en la forma. Lo que estamos discutiendo es que no se puede deducir ese recurso por la causal quinta del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, salvo que se haya omitido la decisión del asunto controvertido, como lo dice la ley. En este caso, específicamente se está imputando ausencia de consideraciones para poder recurrir de casación de forma, y eso es precisamente lo que el legislador ha impedido. Y esto resulta de la mayor relevancia, señoría excelentísima, porque no es en modo alguno efectivo que don Pablo Alcalde vaya a quedar privado de la posibilidad de ejercer su defensa en todo el extremo correspondiente.
Y es por eso que uno de los fundamentos que también hacemos valer para que este requerimiento sea rechazado es precisamente el contenido, que no lo hemos fijado ni la Superintendencia de Valores y Seguros, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni el Tribunal, el contenido de esta defensa al reducir el recurso de apelación conjunta, puesto que en ambos son sustancialmente idénticos. Y entonces, Excelentísimo Tribunal, debe operar el inciso tercero del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a la Corte, al conocer de este recurso, a declararlo, a rechazarlo, puesto que no influye sustancialmente en la resolución del asunto, dado que va a ser discutido a través de la casación, perdón, a través del recurso de apelación. De manera que, en este contexto, Excelentísimo Tribunal, llegamos a la conclusión de que esta norma efectivamente no vulnera el principio, ninguno de los principios que se dicen que se vulneraría para fundamentar esta acción, este requerimiento de inaplicabilidad. Especialmente no vulnera el principio de la igualdad ante la ley, por cuanto incluso la Superintendencia de Valores y Seguros, si hubiera obtenido un fallo contrario, tampoco habría podido recurrir de casación de forma. Y lo más importante también en este mismo contexto, y un poco resumiendo lo relacionado con el recurso de apelación, finalmente la resolución, una eventual resolución de la aplicación, perdón, de esta norma cuestionada, no es decisivo. No es decisiva en el recurso de casación en la forma, porque, insisto, en el recurso de apelación se va a poder discutir todos los extremos que don Pablo Alcalde establece como necesarios a la adecuada defensa de sus derechos. Y esto es importante recalcar, Excelentísimo Tribunal, una vez más. El señor alcalde ha tenido todas las posibilidades de defenderse en todos los procedimientos que se han iniciado. Y en todos esos procedimientos, la convicción de quienes han tenido que resolverlo ha sido siempre una sola. Así fue sancionado en el procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Valores y Seguros. Así fue rechazado su reclamo de ilegalidad. Enseguida fue rechazada el recurso de queja que dedujo en razón de ese rechazo. Y por último, la sentencia de primera instancia en su reclamación de multa la rechazó sobre la base de los mismos antecedentes que él produjo. Y si todavía él estimara que su defensa no ha sido del todo comprendida o acogida, tiene plenamente vigente la posibilidad de hacer valer su reclamación en la Ilustrísima Corte por la vía del recurso de apelación conjunto que se dedujera. Por estas consideraciones, entonces, Excelentísimo Tribunal, y dado que en este caso concreto no se divisa de manera alguna que a don Pablo Alcalde se le esté violando algún derecho por la aplicación de este particularísimo causal de no poder recurrir de casación en la forma, solicito que en definitiva se rechace el requerimiento con costa. Señor presidente, dejo a disposición de la sala la minuta de mi alegato. ¿Alguna pregunta, ministros? Muy bien, concluida entonces la vista de la causa. Muchas gracias.